Bueno, vamos a dar inicio al plenario abierto del Centro Asistencial de la APPG. En el día de hoy va a estar presentando el licenciado Patricio Baigorria, y el tema de hoy es consumos problemáticos. El título que le pusimos a este encuentro es Consumo problemático, ¿es posible un abordaje ambulatorio? Límites y posibilidades en una clínica compleja. Y va a estar presentando Patricio Baigorria, que es licenciado en Psicología de la Universidad de Buenos Aires, además es profesor de enseñanza media y superior en Psicología de la UBA también, especialista en Psicología Clínica con orientación en adultos, ex residente y ex jefe de residentes del Hospital Nacional de Agudos Magdalena B. de Martínez, coordinador docente de la Residencia de Psicología del Programa de Residencias Integradas Multidisciplinarias, PRIM, de Hurlingham, y psicólogo de Hospital de Día del Hospital Nacional en Red, especializado en salud mental y adicciones, licenciada Laura Bonaparte. Le damos la palabra a Patricio. Les recordamos que pueden, si quieren hacer algún comentario, alguna pregunta, que lo hagan a través del chat, y así les damos la palabra. Y vamos a estar terminando a las 11:25, 11:30, súper puntuales, que Patricio también tiene que estar en su hospital. Así que bueno, le damos la palabra a Patricio. Bueno, muchas gracias, Lucila, por la presentación, también a la APPG. La verdad que es un gusto estar el día de hoy acá, hablando de un tema poco complejo. Justamente me parece que el título nunca mejor elegido. Me parece que hay como ciertas complicaciones al pensar más que nada en el abordaje de esto, ya desde los primeros tiempos en que empecé en la clínica, cuando manifestaba mi interés por abordar problemática de consumo, ya me miraban con cara de, ¿en serio querés ese tipo de clínica? Y, y bueno, ahora, algunos años después, me parece una buena oportunidad para empezar a, si se quiere, reflexionar un poco sobre lo que implica la práctica con este tipo de problemáticas. El día de hoy me hice como una pequeña ayuda de memoria, tal vez, de algunos temas que me parecería pertinente, tal vez, abordar y tratar. Y bueno, a medida que surjan preguntas, siéntanse libres de poder hacerlas. Si me doy cuenta, ya inmediatamente les respondo, y si no, bueno, cualquier cosa me avisa a alguien de la asociación y les responderé. Por lo pronto, me gustaría empezar un poquito con algunas características del Hospital Nacional en Red, que justamente es el lugar donde estoy trabajando yo actualmente. Yo pertenezco al dispositivo de hospital de día, pero el Hospital Nacional en Red, digamos que cuenta con distintos dispositivos a la hora del abordaje. Contamos con una guardia interdisciplinaria, contamos con consultorios externos, tenemos internación también, tanto de cuidados en la urgencia como también de una internación en donde se amerita tal vez algunas cuestiones más de tiempo y trabajo, si se quiere. Tenemos abordaje ambulatorio, y tenemos también niños y adolescentes, o sea, el dispositivo de niños y adolescentes. Espero no olvidarme de ninguno. Finalmente, tenemos hospital de día. En relación al hospital, cabe mencionar que inicialmente era conocido como Senareso. Se lo conoce un poquito más por ese antiguo nombre, que era el Centro Nacional de Reeducación Social. En los años 70 está principalmente abocado, esto lo dice por lo menos en la página de la institución, al tratamiento de toxicómanos, y estaba principalmente con un enfoque de lo que las comunidades terapéuticas en ese momento más que nada manejaban. A partir del 2012 y específicamente en 2016, la institución cambia de nombre, pasa a ser el Hospital Nacional en Red, licenciada Laura Bonaparte. Pero me olvidé de mencionar algo. Hospital Nacional en Red especializado en salud mental y adicciones. Y me parece que esto es un interesante cambio porque implica un poco en consonancia con la ley de salud mental, que después vamos a hablarla un poco más en detalle porque es un tema candente, si se quiere, ahora en los medios de comunicación, pero principalmente muestra un cierto posicionamiento donde nosotros
no vamos a hacer foco exclusivamente, si se quiere, en la problemática del consumo, sino que también vamos a abordar una cuestión más amplia que integra la salud mental en general. Ahora, metiéndonos un poco tal vez en las particularidades de la población que atendemos, la impronta del hospital igual quedó firmemente anclada, si se quiere, en las problemáticas de consumo. Por ende, la gran mayoría de las personas que atendemos en los distintos dispositivos cuentan con alguna problemática de consumo. No solamente eso, sino que también, al ser un hospital monovalente, aún todas las, o la gran mayoría de demanda que hay de este tipo de tratamientos o derivan en el Hospital Nacional en Red o a veces en Cedronar o ese tipo de instituciones en las cuales se pueden dar, si se quiere, el abordaje. Ahora bien, ustedes habrán notado que utilizamos la palabra consumo problemático. Me parece que también, de alguna manera, eso da cuenta desde dónde nos posicionamos nosotros. Cuando digo nosotros, me refiero a los que trabajamos en el Hospital Nacional en Red en su gran mayoría, sobre todo a partir de las últimas intervenciones, donde nosotros nos concentramos desde una perspectiva, por un lado, de considerar el consumo en sus distintas variantes, que no necesariamente el hecho de consumir una sustancia implica una cuestión, si se quiere, de dificultad, una cuestión a ser abordada, una cuestión a ser trabajada, sino más bien que podemos diferenciar entre lo que es un consumo, por ejemplo, recreativo, un consumo que tiene que ver con la posibilidad de ayudarnos a hacer cierto tipo de actividades, un consumo que puede hasta incluso a veces conectarnos con otras personas, de lo que es, si se quiere, un consumo problemático, donde vemos algo que viene a veces desde el lado de la desregulación, o viene a veces desde la problemática de que complique un montón de otras facetas de nuestra cotidianidad, o de la cotidianidad de las personas con las que trabajamos. En ese sentido, también el hospital, para también agregar un poquito más a la cuestión, tendríamos que mencionar que tiene más una lectura de lo que sería la reducción de riesgos y daños, que es, si se quiere, un enfoque que es relativamente nuevo. Digo relativamente porque ya tiene más de 20 años, a nivel mundial por lo menos, de desarrollo, en el cual se posiciona, si se quiere, en una oposición, o si se quiere, en la vereda opuesta, de los clásicos paradigmas abstencionistas o prohibicionistas que estaban en boga en mucho tiempo. Como para hacer una pequeña nota al pie de esto, básicamente el abstencionismo está en tratar de que la persona, o mejor dicho, apuntar todo el trabajo a que la persona deje de consumir una sustancia, alejar a la persona de la sustancia. En ese sentido, la reducción de riesgo y daño, de alguna manera, parte desde distintas premisas. Yo me voy a parar de algunas, porque ya el hecho de hablar de la reducción de riesgo y daño es en sí, para mí, toda otra charla que se alejaría un poco, tal vez, de lo que quiero hacer foco acá, que tiene que ver con el tratamiento ambulatorio, pero sí les quisiera mencionar que de alguna manera en esa perspectiva se hace un poco más de foco en lo que a mí me gusta pensar en la dimensión subjetiva de la persona, en el sentido de considerarlo una persona que tiene, si se quiere, la posibilidad de elegir en relación a algunas cuestiones que está atravesando o que decide hacer que puede tener que ver con el consumo, y también, por otro lado, en la posibilidad de, aun cuando a un sujeto no se adecue al 100% a una expectativa institucional o incluso terapéutica, poder aún así tener un trabajo con esa persona, que no fomente, si se quiere, una expulsión de esa persona o la imposibilidad de que esa persona se pueda apoyar en los mecanismos institucionales o en la institución misma para poder dar un poquito de tratamiento a lo que le está sucediendo. ¿Hasta acá me siguen? ¿Voy muy rápido? ¿Estamos bien? Bueno, Estamos veo bien. algunos nomás. ¿Algún comentario, alguna pregunta? Podés seguir. Bueno, en relación a la... hay una persona que levantó la mano. ¿Puedo, Lucila? ¿Cómo? No, quería preguntarte, ¿cuál es la diferencia entre ustedes y el Cenareso o es lo mismo?
El Senareso es como nos llamábamos anteriormente. Desde el 73 hasta el 2016, la institución fue conocida como Senareso. A partir de 2016 se llama Hospital Nacional en Red, licenciada Laura Bonaparte. ¿Y no hay nadie más que trabaje con ambulatorios en las cuestiones de consumos problemáticos? ¿A nivel nacional, preguntás? Sí, Por un lado, nacional o municipal. desde Cedronar hay bastantes posibilidades que uno tiene, y a nivel municipal depende de la localidad, pero generalmente están los CPA, que están en cada municipio, donde se aborda principalmente ese tipo de problemáticas. De hecho, yo cuando fui residente pude rotar en el que está en Don Torcuato, donde también ahí tienen consultorios externos, dispositivos grupales y otro tipo de cuestiones para el abordaje de esta problemática. ¿La diferencia entre ustedes y el Cedronar? Particularmente nosotros somos un hospital que aborda, si se quiere, una temática un poco más amplia, y sobre todo también con las personas con las que articulamos, en las instituciones con las que articulamos. También creo yo, si bien nunca estuve particularmente en Cedronar como para darte una lectura detallada de cómo hacen las cosas allá, me parece que sobre todo cuando articulamos a veces con esa institución, creo que tenemos como algunas lecturas, por lo menos en algunas cosas que están diferenciadas. No sé si Bueno, contesté tu ya nos dirás pregunta. después. Cuando te presentes bien a ustedes, ya dirás después en qué si, se diferencian con Cedronar. Ah, sí, eso por supuesto. Digamos que recién ahora estamos empezando con la exposición, pero bueno, a fines de responder rápidamente la pregunta, iría por ese lado por lo menos. Bueno, muchas gracias, Patricia. No, de nada. ¿Alguna otra pregunta por el momento? Bueno, muy bien. En ese entonces voy a continuar un poquito, y vamos a hablar también, está hablando un poco sobre la población que atendemos. Algo que estaría bueno tener en cuenta de la población que se atiende en el hospital es que generalmente hablamos de personas que están en un grado de vulnerabilidad social, económica, de recursos muy fuerte. No solemos atender, o sea, hay pacientes que puedan contar, por ejemplo, con alguna familia, más sin embargo, esos lazos familiares generalmente están o muy desgastados por un montón de circunstancias, o son inexistentes, o digamos que son personas que están en instituciones donde viven, pueden ser paradores, pueden ser hogares, incluso en situación de calle. Nosotros trabajamos con una clínica, y vuelvo al título, bastante compleja. Me parece que la palabra compleja, que tal vez está un poco más en boga en el ámbito PSI, ya desde la introducción del concepto de Morán, verdaderamente nos hizo empezar a, si se quiere, conceptualizar las problemáticas que tenemos desde perspectivas un poquito más amplias. Creería que es un concepto que es bastante conocido, más sin embargo me gustaría por lo menos hacer una aclaración en relación a donde empezamos a ver problemáticas que no tienen una, si se quiere, causalidad única, o que no se pueden leer solamente de un solo discurso, o que de alguna manera se revela, si se quiere, el objeto de estudio, o lo que nosotros, sobre lo que nosotros estamos trabajando, sobre las cuestiones de nosotros de dar un cierto nivel de orden. Como para explicitarlo un poco mejor, y haciendo, si se quiere, una conexión tal vez un poco con la ley de salud mental también. En el hospital trabajamos todas las problemáticas a nivel interdisciplinario. Si bien esto es casi una verdad de perogrullo, ya lo dice la ley, que uno tiene que tener, si se quiere, un abordaje interdisciplinario, y todo eso, uno pregunta, bueno, pero más allá de que lo dice la ley, ¿por qué pensarlo desde ahí? Y acá es donde hablo de nuevo sobre la población en la que trabajamos. No tenemos una circunstancia donde vamos a operar solamente sobre la estructuración subjetiva de la persona, si se quiere, o un cuadro psicopatológico específico, o una cuestión familiar, o algo centrado solamente en eso, sino que también estamos hablando de cuadros, por un lado, que pueden ser, en su gran mayoría, que después lo vamos a ver, los pacientes de hospital de día en particular, pero en su gran mayoría con estructuras cercanas a la psicosis, o psicosis directamente, pero que algunas de ellas pueden ameritar un tratamiento psicofarmacológico, pero aparte, como les mencioné,
estamos hablando de cuestiones de soportes de la red de contención que puedan tener inexistentes, o muy lábiles, o directamente destruidos. Hablando con una colega, cuando le estaba contando de que íbamos a hablar un poco de la población, me dijo, sí, es importante señalar el arrasamiento subjetivo y vincular que a veces hay en relación a los pacientes que vemos. Entonces, todo eso nos da una pauta de que el abordaje que vamos a tener de estas problemáticas va a ser sí o sí, o mejor dicho, debería serlo, desde múltiples aristas, desde múltiples visiones, y en articulación con otras disciplinas. Pero no solamente eso, sino que también, hablando un poquito de lo que mencionábamos de otra institución, por ejemplo, Cedronar, con otras instituciones y con otros sectores también. El trabajo intersectorial también es otra cosa que mencionan en muchos lugares y que todos repetimos muchas veces, o la gran mayoría de personas que trabajamos acá repetimos, pero el tema es, ¿a qué nos referimos con eso? Y muchas veces vamos a trabajar sobre otros soportes de los pacientes que tienen que ver con, no sé, la posibilidad de encauzar nuevos proyectos, como puede ser terminar sus estudios secundarios, o como puede ser la posibilidad de que se formen en algún oficio, como para poder tener una actividad laboral, etc. Después lo vamos a ver más en detalle, pero el punto es que no perdamos de vista esto. Cuando estamos pensando en los pacientes que vienen en el Hospital Nacional en Red, vamos a pensar principalmente en esto. No vamos, o generalmente lo más usual no va a ser un paciente que tenga una familia, que esté dispuesta a venir, a participar de las entrevistas que tenemos, que estén al tanto de lo que les va sucediendo, que consulten cómo viene la cosa. Ni siquiera con las familias problemáticas que uno puede pensar en su clínica privada, como diciendo, bueno, estoy atendiendo a un adolescente y hablo con el padre y no me quiere, o tiene como una actitud más desafiante, etc. La verdad acá vemos desde otro lado. Y sobre esto, les voy a adelantar, vamos a trabajar más que nada con otro tipo de vínculos que tiene que ver con lo que nosotros definimos como referentes. Es decir, estos referentes que pueden no ser familiares, que puede ser la persona, un coordinador de un parador, que puede ser alguna persona de algún club, de una iglesia. Bueno, después seguramente lo podemos ver un poquito más en detalle. De todas maneras, y volviendo sobre lo que venía diciendo, aparte de todo esto que les comento, que ya es en sí un montón de información, está el tema del consumo. Y sobre esto es, si se quiere, lo que está en el título de lo que vienen a escuchar el día de hoy. Y sin embargo, todavía no hablé del consumo. ¿Y por qué? Más que nada, o no hablé tanto del consumo, más que nada porque no lo vemos como la cuestión, si se quiere, central o única a trabajar. Nuestro abordaje no va a ser de que consuma o no consuma, que consuma menos, que consuma más. O por lo menos no se va a concentrar solamente en ese aspecto, porque el consumo, si se quiere, es algo más en un montón de variables que están en juego ahí, y que en todo caso va a haber algunas orientaciones que tengamos en relación a por dónde empezar, y que tal vez tenga que ver con lo que hacemos, si se quiere, particularmente en hospital de día. Pero incluso un paso previo a llegar al hospital de día, tal vez tenga que ver un poco, retomando tal vez con lo que les venía diciendo sobre el lugar que ocupa, si se quiere, la sustancia en la problemática de un paciente. Porque acá me gustaría tomar prestado un poco un concepto, no sé si lo acuñó él, pero en todo caso siempre lo veo a él mencionándolo, que es el concepto de farmacón, que es un concepto que generalmente retoma Naparstek, donde de alguna manera utiliza esa palabra griega que por un lado puede significar remedio, por otro lado puede significar algo tóxico. ¿A qué me refiero con esto? Que muchas veces la sustancia en esencia puede ser totalmente, si se quiere, circunstancial, ajena incluso al tratamiento central en el que vamos a trabajar. Disculpen, justo estoy viendo que alguien escribió por el chat, que dice: la diferencia fundamental con Cedronar es que está no en una institución de salud mental, es una secretaría mucho más amplia con diferentes áreas de abordaje en políticas sobre consumos, es diferencial central, que son las competencias de cada institución, se puede profundizar mucho más, pero es súper complejo. Bueno, muchas gracias Nadia, me parece que resumió bastante bien la cuestión principal. Pero bueno, volviendo sobre lo que les decía yo, tomé ese concepto de farmacón más que nada porque me viene bien a la hora de poder
pensar si se quiere la problemática, más allá de que después yo no me ubico particularmente desde la cuestión de ubicar a una persona como toxicómana o no, sino más bien como una persona con una problemática de consumo, que después tiene que ver justamente también con ese abordaje que hacemos en cuanto a la reducción de riesgos y daños. Ahora, una aclaración pertinente sobre la institución en general y también específicamente sobre el hospital de día, que yo tuve la primera oportunidad de trabajar en el hospital de día cuando era residente. Cuando era residente tuve la oportunidad de rotar justamente por el Hospital Nacional en Red. Esa experiencia me resultó muy rica, la inicial que tuve, más que nada porque vi esta cuestión que muchas veces se escucha, de cómo poner en cuestionamiento, cómo empezar a trabajar sobre la clínica del para todos. Es una cuestión de una apoyatura psicoanalítica en general, donde hablan sobre cómo uno debería poder flexibilizar, si se quiere, algunas cuestiones, y no aplicar a todas las mismas personas el mismo tipo de tratamiento, o, si se quiere, una universalización de los abordajes en relación a las problemáticas. Obviamente que si uno lo piensa, si se quiere, en frío, uno puede decir, y, obviamente, cada persona es única, cada persona tiene su propia historia, cada persona tiene su propio contexto y sus propios cuadros específicos. Pero ciertamente cuando yo les mencionaba esto de la reducción de riesgo y daño versus el abordaje del prohibicionismo o del abstencionismo, también me gustaría decirles que no necesariamente todos los pacientes pueden adecuarse o amoldarse a ese tipo de abordajes. Yo creo que si bien ahora, obviamente, está más en boga el tema de la reducción de riesgo y daño, el paradigma del prohibicionismo, del abstencionismo, no necesariamente es algo que no se pueda aplicar en cierto tipo de problemas, en cierto tipo de pacientes, en cierto tipo de circunstancias. De hecho, hubo muchos trabajos que se hicieron muy interesantes incluso sobre la perspectiva de, por ejemplo, Alcohólicos Anónimos. Menciono un texto de Bateson, por ejemplo, en el cual le daba un cierto nivel de análisis en cómo uno, a partir de dejar de ponerse en una relación de simetría con la sustancia, podría despertar otras cosas para hacerlo, pero más allá de eso, a lo que quiero llegar es, no necesariamente todos los pacientes van a estar desde el mismo lado. Entonces, eso del uno por uno, del no para todos, lo mismo, es algo que vamos a tener en cuenta, porque muchos pacientes que vemos en hospital de día van a ir por el lado de tratar de ubicar ese consumo en un lugar donde no los ponga a ellos o a su contexto en una situación de un riesgo potencial o de la imposibilidad de poder formar lazos o la imposibilidad de realizar sus propios proyectos o cuestiones en general de su vida cotidiana, y otras a veces va a ser en conjunción con los propios, si se quiere, con lo que manifiesta el paciente, más desde a un lado de tratar de alejarse de esas sustancias. Pero por supuesto, lo que va a ser determinante no es solamente la política o la ética, o si se quiere, lo que tenemos en la cabeza como un plan macro de tratamiento, sino más bien lo que vemos en el micro, es decir, con las personas en el día a día, en el mano a mano, en la singularidad de la persona con la que vamos a estar trabajando. ¿Por ahora vamos bien? ¿Alguna duda? Bien. ¿Alguna pregunta? Bueno, No, listo. bien. Aprovecho entonces y seguimos un poquito más. Bueno, vamos un poquito a lo que es, si se quiere, las particularidades del hospital de día, que es justamente el dispositivo en el que estoy yo, y que inicialmente podemos, o sea, hospital de día nos trae a la cabeza, si quieren, muchos conceptos, o por lo menos a mí, cuando me dijeron hospital de día, se me vinieron a la cabeza bastantes conceptos rápidos. Por un lado, rehabilitación, por otro lado, resocialización, por otro lado, talleres, por otro lado, grupos. Creo que el hospital de día tiene mucho de eso, o sea, de esas cosas tiene, obviamente, pero no se limita solamente así. Para empezar, el hospital de día es un tratamiento ambulatorio. Esto quiere decir que se tiene que separar de lo que uno piensa, porque muchas veces algunos pacientes vienen acá y dicen, acá me voy a internar, o acá tengo que estar y no puedo salir. No, la verdad que no, es un ambulatorio, pero tiene una diferenciación con otros tratamientos ambulatorios. ¿Por qué, por ejemplo, el hospital de día sería distinto a lo que es consultorios externos? Bueno, una de las pautas a tener en cuenta, y algo que nosotros siempre
vemos desde nuestra práctica cotidiana es que es un ambulatorio intensivo. Intensivo implica de alguna manera que va a tener un cierto nivel de asiduidad de la persona al concurrir, que va a tener una cierta cantidad de tiempo a pasar en el dispositivo, y donde no se limita solamente a atenciones específicas y focalizadas a algo, o por lo menos no necesariamente. Después vamos a ver que los tratamientos, por lo menos en nuestro hospital de día, están hechos a medida, o pretenden serlo, en cierto punto, más allá de que haya normas institucionales que nos den un encuadre y que no sea, si se quiere, una especie de anarquía terapéutica. Pero a lo que voy es, hay algunas cosas que tienen, o que tenemos, si se quiere, en hospital de día. Tenemos los tratamientos específicos, como por ejemplo, yo siendo psicólogo de ahí, tengo algunos pacientes de los cuales formo parte del equipo de esos pacientes, que los equipos son siempre, como les dije anteriormente, interdisciplinarios, contamos con psicología, psiquiatría, terapia ocupacional, trabajo social, enfermería. También tenemos la presencia de talleristas, que de alguna manera están formados en el tipo de abordaje grupal y también con experiencia en problemáticas de salud mental. Pero todo eso, si se quiere, forma parte de una parte, de un fragmento de lo que hacemos en el hospital de día, porque el paciente puede venir y tener una entrevista conmigo, por ejemplo, formando parte del tratamiento psicológico individual. Por otro lado, puede tener las entrevistas con psiquiatría para ver cómo viene con su plan de medicación, puede tener sus entrevistas con terapia ocupacional, que ayuda en la organización puntual de la cotidianidad del paciente, pero a lo que voy es, muchas veces también tenemos entrevistas interdisciplinarias en ese momento, bueno, en conjunto, pero aparte de eso, también contamos con otros espacios. Me refiero a los espacios grupales. Los espacios grupales con los que contamos son diversos, algunos un poco más institucionalizados y otros que forman parte, pero que están, si se quiere, a un nivel más implícito. En relación a los explícitos, tenemos los clásicos, por ejemplo, talleres o grupos. En cuanto a los talleres, tenemos una distinta oferta que depende del turno que tenemos. Les aclaro, el hospital de día del Hospital Bonaparte funciona de 8 a 6 de la tarde, tenemos 2 turnos de profesionales, algunos que van por la mañana, otros como yo, que van en el turno tarde, por eso también el tema de terminar a tiempo, porque empezamos a las 12, los del turno tarde, y en cada franja horaria tenemos distintas actividades. Les voy a dar un poco más de cuenta de las del turno tarde, que son las que participo yo, pero tenemos distintos talleres. ¿Qué tipo de talleres tenemos? Les menciono algunos, principalmente los que tengo un poco más de injerencia yo. Por ejemplo, tenemos talleres literarios, donde podemos tener una actividad donde podemos leer algún cuento, o podemos leer alguna poesía, o podemos también trabajar en cuanto a la producción de las personas, o sea, de los pacientes con los que trabajamos. Tenemos un taller de cortometrajes en el cual vemos un corto, trabajamos sobre la temática, ponemos en común lo que hacemos, y tenemos otros también, bueno, está el taller de cerámica, taller de educación física, taller de organización cotidiana, son muchos. De todas maneras, tengan en cuenta que en estos talleres vamos a trabajar sobre algunas cuestiones que tal vez no estén directamente relacionadas, o por lo menos a simple vista, directamente relacionadas con las problemáticas de cada uno, más sin embargo, muchas veces pueden habilitar que lo que surge en esos espacios pueda ser trabajado en otros. Ahora les van a explicar específicamente a qué me refiero con esto. Ahora, tenemos por otro lado los grupos. Los grupos terapéuticos en donde abordamos, si se quiere, distintos tipos de problemáticas, ya específicamente en relación a lo que los pacientes pueden motivarles o que tengan en ese momento como tema a trabajar. Nosotros, por lo menos en los que hacemos en el turno tarde, partimos desde qué es lo que quieren trabajar el día de hoy, o qué es lo que surge el día de hoy. A partir de ahí es donde vamos haciendo circular la palabra y donde vamos construyendo, si se quiere, algo que, adelanto, tiene que ver con la conformación de un otro, pero que sea de alguna manera diferente pero no ajeno. Eso es un trabajo que hacemos, si se quiere, en esos espacios y todos los días también, porque como les decía, la gran mayoría de los pacientes que vienen al hospital de día tienen ciertas particularidades. Entre ellas les mencioné el tema de lo estructural, si quieren, desde algo más desde el lado de la psicosis. Pero también hay otras cosas también a tener en cuenta que o sea,
cuando vamos abriendo hospital de día se va como desmenuzando cada vez más, pero que les adelanto que tiene que ver con la cuestión de la demanda que pueden llegar a tener los pacientes, o justamente no demanda, que pueden llegar a tener los pacientes en relación a este dispositivo. Más allá de eso, como les decía, tenemos los espacios grupales, talleres, tenemos los grupos terapéuticos, y vamos a hablar un poco de cómo llegan, porque voy a conectar después el trabajo que hacemos ahí con cómo llegan y cómo podemos pensar en una continuación de los pacientes por fuera o más allá del dispositivo. Entonces, retomemos hospital de día, un dispositivo ambulatorio intensivo, un dispositivo en el cual se trabajan ciertas cuestiones que de alguna manera no serían abordables desde un dispositivo menos intenso, como puede ser consultorios externos, y que no llega a un nivel de intensidad, si se quiere, de llegar a una internación como puede ser los otros dispositivos que mencioné anteriormente. ¿Cómo llegan los pacientes a este dispositivo? Y esto es una particularidad muy importante a tener en cuenta, porque generalmente en los dispositivos, piensen si se quieren, no sé, en consultores externos, viene una persona, en general, no siempre, pero en general viene una persona que tiene, si se quiere, algún motivo por el cual venir a consultar por psicología. Ahora bien, en hospital de día, la gran mayoría de los ingresos vienen derivados, son derivaciones, y esas derivaciones son hechas de otros dispositivos del hospital. En general, los tres principales que derivan, si bien no se limita únicamente a ellos, tienen que ver con o consultorios externos, o internación, o cuidados en la urgencia, que son los que están más de ese lado, o ADE, que no sé si los mencioné anteriormente, que es un dispositivo de atención a la demanda espontánea. O sea, la persona que va directamente al hospital y entra por ahí. Los profesionales que atienden esa consulta, o que están atendiéndola, determinan de alguna manera la pertinencia de que ese paciente vaya a hospital de día, y en general, obviamente que se lo trabaja con el paciente, es decir, no le dicen, bueno, listo, chao, te metes en hospital de día, sino que generalmente se trata de trabajar algo. Ahora, más allá de eso, hay dos cuestiones a tener en cuenta. Primero y principal, que en la gran mayoría de los casos, la demanda inicial no va a venir del paciente. A veces, aún construyéndola o intentando hacer algo de ese trabajo desde los dispositivos que están derivando, llegan muchas veces diciendo, la verdad, no sé muy bien qué es esto, no sé por qué me mandan acá, y ese es un desafío muy importante que vamos a tener nosotros. En las entrevistas de admisión, generalmente hablamos con el equipo que los deriva, vemos los motivos por los que los derivan, también es todo un tema ese de desmenuzar qué es lo que se está buscando desde el otro lado, porque acá entra la demanda del equipo y la demanda de los pacientes, que a veces pueden ser coincidentes y otras veces pueden estar en las antípodas, como puede ser un paciente que venga y diga, no, mira, yo vengo acá porque sé que acá hay un almuerzo y la verdad yo no tengo cómo comer, por ejemplo. Bueno, sí, qué sé yo, podemos catalogar eso como algún interés del paciente en relación al dispositivo. Ahora, cuando preguntamos con los tratantes, tal vez me digan, no, lo que pasa es que en verdad no puede respetar los horarios de consultorios externos o poder darle continuidad a su tratamiento. Es muy difícil que pueda seguir con su tratamiento farmacológico, no sabemos si lo está siguiendo, nos es muy difícil abordarlo 1 o 2 veces por semana en relación a las múltiples situaciones que nos va comentando, etcétera, etcétera, etcétera. Pero vemos de repente que el paciente cuando llega, lo único que registró, entre todo lo que le dijeron, es, ay, ¿sabes que hay como un almuerzo? Entonces muchas veces el hecho es de, bueno, ¿qué podemos trabajar con un paciente en función de que de alguna manera pueda llegar a generar alguna demanda en relación al tratamiento de hospital de día? Pero una aclaración más, no necesariamente vamos a llegar a un punto de demanda en el cual el paciente pueda reconocer explícitamente, decir, vengo acá para trabajar sobre mi, no sé, problemática para vincularme con otro, por ejemplo. Porque es muy difícil a veces que llegue a ese nivel. Pero a veces podemos ubicar este tipo de cuestiones. Pienso en un paciente que me dice muchas veces como, yo las veces que vengo a hospital de día me siento en un lugar seguro, siento que acá de alguna manera puedo hablar de las cosas que me están pasando, siento que acá no me van a estar criticando, juzgando por las cuestiones cuando me equivoco.
Entonces, yo creo que de alguna manera ahí ya está generado algo en función del dispositivo. Obviamente se lo puede seguir reformulando en relación a qué venís a hacer acá específicamente, etc. Pero muchas veces partimos de ahí. Vemos un montón de pacientes que vienen con recursos, si se quiere, simbólicos, con recursos en general, a veces limitados, a veces con muchas complicaciones, y tratamos de ahí hacer y ayudar a esa construcción o a que puedan de alguna manera partir de esa base sencilla. Ahora, veamos nuevamente. Eso es lo que hablaba de criterios de admisión, o sea, lo quiero introducir ahora, los criterios de admisión de hospital de día. ¿Cómo pensamos que un paciente pueda ingresar? Bueno, les aclaro de antemano, no es necesario que tenga una demanda hecha y derecha, o decir, sí, sí, yo sé que quiero hospital de día por esto, por lo otro, sino que muchas veces la vamos a ir armando. Eso tampoco quiere decir que cualquier persona puede ingresar al dispositivo. Tenemos como un cierto tipo de pautas que son, obviamente, según el caso, pero si quieren una cuestión un poco más general, por lo menos les puedo decir que una persona en franca descompensación no estaría para ingresar a un dispositivo de hospital de día, o por lo menos no el nuestro. Esto quiere decir que hay otras cosas que se tienen que, si se quiere, dar como para que ingrese de alguna manera un cierto nivel de estabilidad del cuadro necesitamos para poder operar, porque si no ya tenemos que pensar en otro tipo de dispositivo, un dispositivo de urgencias, de la guardia, por ejemplo, o un dispositivo más que puede llegar a tener que ver con internación en función de lo que amerite la circunstancia particular del paciente. Aparte de eso, de alguna manera, hay algunas cosas a ir respetando, o que buscamos nosotros que se respeten en cuanto al contrato terapéutico, o sí, contrato terapéutico, puedo decir, que hacemos con la persona que entra. Por ejemplo, diferenciamos muy claramente lo que es, volviendo sobre el consumo dentro de la institución de lo que es el consumo en general. Es decir, si una persona viene al tratamiento y en medio del tratamiento se va al baño, consume, no sé, alguna sustancia y después está intoxicado en un grupo, o está ahí en la cotidianidad o en el tratamiento, nosotros generalmente hacemos esa diferenciación. Y eso no quiere decir que decimos, chao, te vas del dispositivo. Bueno, dependiendo de la circunstancia, va a haber la lectura, va a haber lo que podemos hacer, a veces de entrevistar al paciente o tenerlo por fuera de lo que es el edificio hospital de día, y trabajar sobre algunas cuestiones, ver qué sucedió ahí, trabajar sobre eso, ver cómo el paciente lo puede registrar, etc. Pero sí, hay lineamientos en ese sentido, pero principalmente, ¿qué diferencia lo otro? Es que hay cuestiones que funcionan un poco como organizadoras, que tienen que ver con, hay ciertos horarios, es decir, en tal horario está tal taller, en tal horario está el almuerzo, en tal horario está el grupo terapéutico, en tal horario se termina el turno de tarde, y en tal horario empieza el turno de mañana. Eso tampoco quiere decir que si un paciente no viene en el horario puntual no se lo deja entrar, o que tiene que sí o sí llegar puntuales veo que alguien me está hablando. Diría que sea cual sea el inicio, la demanda y la oferta es fundamentalmente vincular. ¿Puedo decirlo? Sí, en cierto punto hay una demanda de vínculo con un otro, porque algo que vemos en general es un cierto aislamiento, es una cierta dificultad de integración con el otro. Eh, no sé si necesariamente desde el paciente se va consolidando eso, o no siempre, pero sí a veces apoyamos o fomentamos a que pueda ir por esas vías. Después de todo, en el hospital de día, algo que es transversal al dispositivo es lo grupal. Porque les mencioné un momento y no los retomé, les pido disculpas, pero había cuestiones explícitas como los talleres y los grupos, y cuestiones implícitas, les dije yo. Y a eso me refería con los espacios en el inter, es decir, entre un taller y otro, entre que yo llame a un paciente a su terapia individual y a otra cosa, son espacios que se forman espontáneamente, donde los pacientes están, no sé, o tomando mate entre sí, o juegan a las cartas, o juegan al ping-pong. Bueno, tenemos ahí como una mesa de ping-pong, metegol, tenemos como distintas cuestiones, pero que forman parte también de un entre, y de cómo habitan ese espacio con otros. No siempre sucede, hay pacientes que están muy metidos, o muy ensimismados, si se quiere, en su propio mundo, espacio, y también algo del trabajo que vamos a hacer también va por ese lado. Pero sí, hay una cuestión vincular, por supuesto que sí. Bien, ¿hasta acá alguna otra pregunta?
No, agregaría que es en algún sentido un punto de llegada o un punto de abordaje, la demanda, y tal vez la demanda vincular, que no es un punto de partida. Sí, como les decía anteriormente, hay como cuestiones que nosotros vamos construyendo. Con esto no quiere decir que no haya pacientes que a veces pueda venir con algún cierto nivel de demanda, pero es lo menos frecuente. Perdón, Generalmente, déjenme decir algo, ¿no? Yo estaba sí, pensando también en expectativas inconscientes. Yo puedo venir a decir voy a comer, pero en el fondo hay una necesidad de vínculo, hay una necesidad de continencia, es inconsciente, ¿no? Me parece que no es solamente que vengo a comer, ¿no? Eso es lo que quise decir. queremos apuntar generalmente a que pueda ir más allá de esa demanda explícita, si se quiere, de vengo a comer, y que podamos trabajar sobre otras cuestiones. Creo muchas veces que a veces es así como decís vos, que hay si se quiere, un pedido explícito y un implícito, o si se quiere una demanda más inconsciente o que no se ve, pero muchas veces, pensemos, como les decía anteriormente, que vemos pacientes que a veces están completamente arrasados en el sentido de que no tienen ni siquiera un lugar donde puedan llegar a pasar la noche seguro, donde muchas veces están con síndrome de abstinencia muy fuerte, donde a veces simplemente necesito estar en un lugar donde poder dormir y que no me roben, por ejemplo. Y que uno dice, uy, bueno, tal vez haya algo atrás, y a veces es simplemente eso, y vamos a tratar de construir algo, obviamente teniendo en cuenta ese pedido, o sea, no de un lugar para dormir para que no lo roben, sino más bien de donde hay un montón de otros aristas a trabajar que tienen que ver tal vez con la vulneración de derechos, en este caso una vivienda digna, de la posibilidad de tener un tratamiento, de la accesibilidad a un montón de otros derechos. Entonces, bueno, es un trabajo como más global también en ese punto. Volviendo un poco sobre lo que les decía. Alguna particularidad del hospital de día, aparte de esto que le diga, los espacios grupales, es que se va formando algo distinto. Y se va formando algo distinto a nivel transferencial. ¿A qué quiero llegar con esto? Hay un concepto que utiliza Zabalza, que habla sobre la serialidad de la transferencia. Y me parece muy interesante retomar ese concepto para pensar lo que sucede en hospital de día. Cuando habla de la serialidad de la transferencia se refiere a que los pacientes no es que, o lo que se aspira por lo menos, que los pacientes no hagan una transferencia específica con un profesional o con un equipo tratante siquiera, sino que es una transferencia que va en muchas cosas, es decir, en muchas personas también, puede ser en el equipo, puede ser en sus compañeros, puede ser en un taller, puede ser incluso en una producción de un taller. Lo que se busca es que haya una cuestión que vaya si se quiere, por el otro lado de la concentración transferencial que muchas veces sucede en los cuadros de psicosis, donde está totalmente absorbido una persona o se ve un otro totalizante, si se quiere, en el cual todo se concentra ahí, que a veces puede devenir en una cuestión persecutoria con las personas. Acá, particularmente, buscamos algo donde pueda haber esa serialidad y lo vemos principalmente en lo que queremos trabajar en los distintos espacios. Y lo que se da, si se quiere, en los espacios, es algo que también ya les venía adelantando. En los talleres y en los grupos, muchas veces se trabajan cosas que se retoman en sus espacios individuales. Para darles un ejemplo, podríamos ver, me acuerdo que estábamos viendo un cortometraje sobre una persona que sus ansiedades están representadas, si se quiere, en un cocodrilo. Y que con el cocodrilo estaba por acá, por allá, que se lo quería sacar de encima, pero no podía, y en un momento, de alguna manera, llevándose de otra manera con ese cocodrilo, sabiendo que siempre iba a existir de alguna manera, pudo hacer otra cosa. Y lo interesante del caso, más allá del análisis puntual que cada uno de los pacientes pudo haber hecho de ese corto, o si iba por ahí, porque qué sé yo esas lecturas se las hago yo en ese momento, a ustedes, no necesariamente a los pacientes, pero algo que me llamó la atención es que después vino una colega y me dijo, ¿sabes qué? Se quedó pensando mucho en lo que vieron en el taller de cortos y eso lo hizo
relacionar con esta otra cosa que venía llevándose bastante, su propia relación con cómo él se autodestruye con tal o cual cosa. Y fue muy interesante porque, de alguna manera, se habilitó eso en el mismo dispositivo, cosa que tal vez en un abordaje clásico de consultorios externos no se puede hacer, o por lo menos no de esa manera. Por tirarles otro ejemplo, en el grupo terapéutico muchas veces, yo me acuerdo de un paciente puntual que siempre tenía una cuestión rumiativa muy específica sobre si iba a hacer algo, no lo iba a hacer, si se animaba, si no se animaba. Y era una cuestión de muchas veces acaparar el espacio grupal, él en relación a eso. Y si bien muchas veces desde el lado de la coordinación de grupos tratábamos de hacer circular la palabra o de hacer algún señalamiento o dejar que él mismo escuche algunas cuestiones que iba diciendo, me pareció muy interesante cuando de repente otro paciente que tenía encima esta cuestión de no poder adaptarse, entre comillas, o entender de los espacios grupales y que era muy disruptivo y que siempre se iba a medio de taller, qué sé yo, pero en ese espacio me acuerdo que le dijo algo así como, con sus palabras, obviamente, yo lo trabajo un poco, le dijo algo así como, mirá, si vos seguís con esa cuestión rumiativa, no vas a ir a ningún lado, y ya nos estás aburriendo a todos en este punto, porque vos decís que vas a hacer o no sé, pero al final nunca terminás haciendo. Se lo dijo con sus palabras igual, tal vez un poco más vehementemente, pero el punto es que nos sorprendió a todos, o sea, a las personas que estábamos coordinando y al mismo paciente, y lo más curioso del caso que también, hablando en reunión de equipo, después por otras cosas, la terapeuta decía, yo no sé qué pasó en el grupo, pero está como elaborando un montón de otras cosas más en relación que no venía, y digo, y sí, claro, o sea, yo me quedé pasmado, porque era un paciente que, no sé, en el medio del taller de cortometrajes me decía, che, ¿no puedes poner el noticiero? Y una cuestión que decís, de una desconexión radical con las cuestiones, y de repente ahí fue escuchar la problemática y decir una verdad, no digo no dicha porque estaba dicho, pero no escuchada en ese sentido. Y fue interesante lo que se puede, si se quiere, habilitar en función de eso que va surgiendo. A ver, hay alguien que escribió. Analía, esta vincularidad que ofrece en el dispositivo produce construcción subjetiva en los pacientes. Sí, sí, apuntamos a eso, o sea, no está dado de antemano, o sea, no es que hacerlo ahí implica la construcción, es algo a lo que vamos trabajando y a lo que apostamos principalmente, sí, 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 sí. ¿Alguna otra pregunta por el momento? Bueno. Me dijeron de antemano que más o menos de las 11 íbamos a estar más que nada en el debate grupal, así que más o menos me quedan 10 minutos. Voy a simplemente dar algunas cuestiones para ir redondeando. Creo que igual me quedé con ganas de hablar de más cosas, pero bueno, es un dispositivo bastante complejo. Tengo 3 cuestiones acá anotaditas, o 3 ítems más que querría tratar. Por un lado, tengo acá anotado dificultades principales en el tratamiento ambulatorio, que como me plantean acá. A ver, el tratamiento ambulatorio tiene como distintas dificultades específicas en el cual, por un lado uno piensa, hay una pregunta más. En algunos casos, ¿se incluyen a la familia o entorno cercano al paciente? Sí, sí. A ver, como les dije anteriormente, no siempre contamos con una familia. Estos casos de consumo problemático, tal vez igual se puede ver en la clínica en general, pero el tema del consumo problemático tiene un alto grado de estigmatización a nivel social, pero también a nivel familiar. Son pacientes que generalmente uno le atribuye en el conocimiento popular que de alguna manera puede elegir fácilmente si quiere consumir o dejar de consumir, o que todo lo que hace es porque, nada, no es como una dificultad que nos pasa, como una enfermedad puntual ni nada de eso, y más allá que algo de eso puede haber en cuanto a la implicación subjetiva de cada uno, lo cierto es que muchas veces se va directamente con esta persona hace todo esto a propósito, esta persona busca destruirme, etcétera, etcétera, etcétera. Y cuando muchas veces son circunstancias que llevan a constantes, si se quiere, encontronazos con la familia, no sé, como, ya salió de la granja de rehabilitación, vino acá y a los pocos días me robó todo lo que tenía en la casa y se vendió la cosa, o cuando está en consumo me pega, y qué sé yo, son muchas cosas que desgastan mucho, si se quiere, el vínculo familiar. Obviamente, en caso de ser posible, se lo puede llegar a trabajar, pero en estos casos que vienen al hospital, ya estamos generalmente en una circunstancia donde esto ya tiene años de evolución, donde además se le suma un montón de otras problemáticas a nivel social, cultural, histórico, social,
que hacen que sea un poco difícil. Cuando hay familia, que a veces la hay, tratamos de incluirla, aunque muchas veces va a tener que ver más con una cuestión de regular ese acercamiento que tienen entre ellos, donde muchas veces son cuestiones que el mismo vínculo familiar puede exacerbar o complicar, si se quiere, la situación en particular. Y no tiene que ver específicamente con la cuestión del consumo, sino a veces también tiene que ver con el cuadro. O sea, yo me acuerdo cuando me estaba formando en terapia de familia, lo hice en el materno infantil de San Isidro, y ahí veíamos muchas familias más que nada de la cuestión de psicosis, ¿no? Y era más interesante ver cómo la dinámica familiar afectaba en esto y cómo el paciente designado de alguna manera era funcional a una estructura macro y donde todos que tenían algún interés en poder seguir conservándolo. Pero acá, si se quiere, en la clínica que vemos en el Hospital Nacional en Red, a veces son tipo, un solo vínculo familiar o personas que te pueden decir de antemano como, mira, yo te puedo administrar tal cosa, el dinero de él, de la pensión de él, y no me pidas más, porque ya intenté esto, intenté lo otro, me acuchilló 2 o 3 veces, entonces yo ya no quiero saber más nada. O personas que dicen, mira, yo ya le hice miles de denuncias y por mí tiene que estar internado, no me vengas a hacer ningún tipo de problema. Entonces, con lo que trabajamos, básicamente es con lo que hay, o sea, porque la red social de una persona no tiene solamente, si se quiere, el cuadrante de lo familiar. Cuando digo cuadrante me refiero a la red vincular de Slutsky, seguramente la tienen en mente, donde tenemos distintos cuadrantes y más que nada vamos a hacer índole, o sea, como bastante... nos vamos a concentrar en la pata institucional y en la pata de referentes barriales o cuestiones que puedan llegar a tener. Igual creo que me desvié un poquito de la pregunta, pero sí, vamos por ahí. No sé si te respondí o me fui un poco por las ramas. Bueno, después veo Es si... complejo, ya partimos del lado AC, que es un tema complejo y tiene muchas aristas y va por diferentes caminos. Esto que decías, podés extenderte unos minutitos más y vamos, mientras tanto, vamos comentando, quienes quieren hacer comentarios, preguntas, así también podés explayarte en los temas que quieras. Dale, sí, desde ya. Lo último que les quería decir ya, y después sí, abrimos a cualquier pregunta y vamos al debate, tiene que ver con las condiciones de alta o derivación. Y después quería meter un poquito de la ley de salud mental, pero vamos a ver si llego. En todo caso, vamos con las condiciones de alta. El dispositivo de hospital de día tiene como distintas particularidades, porque lo que nosotros tratamos de hacer, entre múltiples cosas, es de alguna manera empezar a gestionar un poco más, inicialmente, una autonomía del paciente, porque son pacientes que vienen, como dije anteriormente, arrasados en muchos niveles, a veces en circunstancias donde no pueden de alguna manera poder tener algún proyecto, no pueden ni siquiera tener una estabilidad a nivel habitacional, donde la problemática del consumo, como les dije, queda en un segundo o tercer plano en función de otro tipo de cuestiones donde, no sé, no puede tener siquiera una estabilidad en su plan farmacológico porque no puede hacer las tomas adecuadamente, donde de alguna manera, bueno, lo que vamos trabajando son ir construyendo de a poco esos espacios para que eventualmente pueda empezar de a poco a tener más apoyos, si se quiere, por fuera de lo institucional específico nuestro. Es decir, la idea no es que un paciente dependa de hospital de día ad eternum. La idea es que después pueda, no sé, tener algunas actividades que puede ser, no sé, en talleres protegidos, en una iglesia, si es que tiene alguna cuestión de ese lado, en un club barrial, que pueda empezar a hacer, bueno, que pueda retomar sus estudios si es que esa es su idea, que pueda sí, retomar alguna actividad de índole laboral. Muchas veces eso es lo que se va haciendo, y cuando eso está más estabilizado, más estable, y donde podemos pensar ya en una persona que puede llegar a necesitar tratamiento todavía, porque hablamos de problemáticas generalmente crónicas, pero con un menor nivel de intensidad en el tratamiento, ahí ya empezamos a pensar en una derivación.
generalmente a consultores externos, pero puede ser en otro tipo de instituciones también, o otro tipo de dispositivos. Piensen que generalmente muchas de estas personas van a necesitar el tratamiento psicofarmacológico, por lo menos a nivel crónico, y el psicoterapéutico en general también, no necesariamente, pero bueno, muchas veces por lo menos para ir ajustando algunas cosas. Obviamente que vamos a hacer esa derivación hablando con el equipo al que vamos a derivar, donde presentamos el paciente, donde presentamos las principales problemáticas que tuvimos, por dónde encaramos el tratamiento, qué objetivos puede tener el paciente mismo y nosotros como equipo en relación a eso, y bueno, hacemos el pase en ese sentido. Pensé Sí. que alguien iba a hacer una pregunta. Sí, quería preguntar Sí. la duración, si se puede hablar de duración de los tratamientos, si se puede hacer un estimado. Miren, generalmente me gustaría poder dar algo de decir, es esto, pero como les dije anteriormente, como tratamos de hacer las cuestiones más a medida de cada paciente, tenemos como una variedad bastante fuerte en cuanto a tiempos. Más sin embargo, les digo que en general, no todos, pero en general podemos hablar de cierta cantidad de meses. O sea, pienso en, no sé, 6 meses, por ejemplo, podemos llegar a tener algo. Ahora, hay muchos pacientes que exceden esa cantidad y hay pacientes que pueden ser en menor tiempo. Ahora, el punto es que son cuadros que generalmente nos llegan, no para una internación, no para una guardia, pero a veces pegan el palo, como diciendo, bueno, tiene esto que no está regulado, tiene esto que está medio enclenque, la situación familiar está medio difícil, está a punto de quedar en situación de calle porque no puede pagar el hotel donde vive. Como que hoy, ok, y uno empieza a trabajar, ¿por dónde empiezo? Bueno, a trabajar por acá, por allá, hasta que eso se va consolidando, porque también, digamos, son cuadros bastante difíciles en los cuales muchas veces uno viene trabajando sobre algo, y de repente, no sé, de un día para el otro, el paciente te dice, mira, todo lo que había hecho, nada, le robé a todas las personas que estaban en el hotel, y me fui, me compré sustancia, y después eso no me alcanzó, rompí un montón de autos, y nada, te llega, si se quiere, con una citación judicial, o te viene con la policía ahí, y así como, oh, ok. O sea, entonces, a veces los tratamientos pueden ir, o sea, generalmente no es así como uno se piensa, sino que es así. Es como una cuestión mucho más de ir trabajando con, ¿cómo decir?, con el emergente, y esta clínica verdaderamente te hace tener como un máster en eso, como diciendo todos los días, y ahora qué cosa pasa. Pero sí, es por ahí. Veo que alguien escribió. Hola, buen día. Hola. ¿Qué tal? Felicitaciones, gracias. Mi nombre es Cristina y estoy en el DEAT de La Ribera. Sí. Trabajo para Cedronar. Te quería hacer una pregunta puntual en relación a cuáles son las condiciones de ustedes en relación a las internaciones. ¿Qué condición tiene que tener el paciente o consultante para que ustedes digan, esta persona está para ser internado? Yo te voy a responder Condiciones desde clínicas, de día. digamos. Sí. Te voy a responder hospital de día porque digamos que las personas que pueden determinar internación, en general tendría que ser el dispositivo de urgencia, en este caso la guardia. Más sin embargo, en nuestro caso, a veces podemos determinar internaciones desde el mismo dispositivo de hospital de día. Eso es una aclaración pertinente a hacer porque en otras instituciones, no sé, por ejemplo, tuve la oportunidad de rotar en el Alvear, donde si vos veías algo, lo derivabas a la guardia tenía el último decir en cuanto a la internación o no. Lo mismo sucedía cuando hice la residencia en Pacheco, donde en ese hospital hacíamos eso. Ahora, en el Hospital Laura Bonaparte tenemos la posibilidad de nosotros, desde Hospital de Día, ir y presentar el caso en función de una internación. Y lo que observamos principalmente tiene que ver con dos cuestiones, o las primeras que se me vienen a la mente, sobre todo teniendo en cuenta las últimas internaciones en las que tuve participación. Por un lado, cuando vemos que el dispositivo empieza a ser excedido, es decir, como que vamos por un lado, vamos por el otro, y el cuadro sigue en un proceso de complicaciones, como que seguimos viendo circunstancias donde el paciente se expone cada vez a una situación mayor de riesgo, a una situación más complicada, donde, si bien obviamente nuestra apuesta siempre va a ir por el lado de lo ambulatorio, del lado de a veces hasta reforzar los días que vienen, en vez de venir, no sé, supongamos que el paciente venía 3 veces a la semana, bueno, que venga todos, que venga un poquito más
más horario, etcétera, reforzar el plan de medicación. Bueno, hay un montón de cosas que vamos a hacer. Ahora, si vemos que eso, y con todo ese tipo de abordajes, aún así la situación sigue en camino como mencioné anteriormente, de ese riesgo, ya lo pensamos como una alternativa terapéutica viable, el hecho de poder pensar en una internación. Vamos, lo presentamos al equipo de internación, y ahí todavía queda un filtro más, que es que del otro lado digan, bueno, sí, efectivamente, estamos de acuerdo, qué sé yo, lo vamos a hacer, de cama, qué sé yo, y ahí lo podemos internar. Otro criterio que tenemos tiene que ver con cuestiones de riesgo cierto inminente, que ahí ya es un poquito más sencillo. Como vemos un paciente que tuvo una situación, no sé, de un intento franco de quitarse la vida, o autolítico, o incluso teorético de, no sé, tratar de, no sé, me acuerdo de una persona que había agarrado un matafuego y le había dado a otro, y bueno, nada, como que era un poquito más, o sea, en ese momento fue a la guardia, principalmente situación psicomotriz, vimos eso, y después determinamos en función de otras cosas que ahí lo igualizaba la guardia, el tema de pensar en la internación. Pero el punto es que generalmente es lo que vamos viendo. Lo pensamos más a la internación, por lo menos desde el hospital de día, pensemos que nosotros tenemos la posibilidad de ir viendo cuando va sucediendo las cosas, a veces no, pero generalmente podemos ir viendo, y la pensamos en la internación ahí más como una alternativa terapéutica, y no tanto como una cuestión de bueno, ya está, hacemos esto. Está bien, gracias. No hay problema. Veo que hay otra pregunta acá que dice, o comentario: sin duda se tratan de situaciones muy complejas, donde el consumo problemático resulta de otros desamparos y vulnerabilidades previas. Sí, ¿acaso no se trata de quedar en los márgenes, a la intemperie familiar, social, comunitaria? El consumo resulta de la falta de sostén afectivo, de carencias materiales y políticas inclusivas. Sí, una muy interesante reflexión, Verónica, me parece que coincido, efectivamente. Creo que esta clínica nos muestra de lleno y nos da en la cara con si se quiere, la dificultad que tenemos a nivel macro, de un montón de cosas que no están garantizadas, y de dificultad de la accesibilidad a ciertos derechos también, y que muchas veces nosotros nos vemos forzados a tratar de tapar agujeros, pero que a veces tampoco podemos nosotros, de un montón de cosas de una sociedad que ya viene teniendo un desarrollo histórico donde cada vez se fue retrocediendo un poquito más en algunas cosas. Tampoco que sea tan pesimista, me parece que en algunas cuestiones también hay cosas, a mi criterio, interesantes, tal vez un poco en relación a la ley de salud mental, pensar que me parece que por lo menos no la instrumentación, pero digo, el hecho de presentar eso, de empezar a pensar, para la redundancia, en abordajes interdisciplinarios, en tratar de velar por los derechos de los pacientes, pasar de un dispositivo tutelar a un paradigma tutelar a un paradigma de derechos y del sujeto de los derechos humanos, me parece muy bueno. Obviamente que hay algunas cuestiones en relación a la implementación, el financiamiento, la articulación entre niveles, que bueno, quedarán tal vez para otra charla. Pero sí, esta clínica particularmente, si me lo dicen, definanla en una palabra, diría que es jodida, o jodidísima, diría yo en ese punto, porque todas estas cosas entran en juego, y bueno, nos obliga constantemente a estar repensando en el vamos también, lo que vamos haciendo. Patricio, a mí me gustaría preguntarte, me parece lindísimo todo lo que estás explicando, me parece como que es absolutamente egosintónico, es lo que uno tendría que hacer, y casi es un invento, porque no lo ves en todos lados. O sea que me parece maravilloso. Te quería preguntar por los resultados, y asumir también que no hay resultados bien o mal, que muchas veces estamos en ese ambulatorio donde alguien aparentemente se va y vuelve, y la institución se vuelve una continencia importante para poder volver, ¿no? Me parece que eso también tiene que ver con lo vincular, tiene que ver con la continencia, y tiene que ver con el entre todas esas instancias que tú estás mencionando, y que son el soporte de que alguien vuelva y se sienta allí, ¿no? Eso nomás. En relación a los resultados, digamos que es una cuestión también particular, porque lo primero que se me vino a la mente es que, si bien hay, o sea, hace poco tuve que hacer, por una cuestión, bueno, yo soy coordinador docente también en una residencia, y estábamos viendo justo el tema de los dispositivos ambulatorios intensivos de rehabilitación, y pensé en escribir viñetas en relación al pasaje de distintos pacientes.
donde pude ver algunos donde dije, uy, qué buen proceso que tuvo esta persona, como diciendo, vino así, vino, no sé, con una cuestión de la medicación desregulada, con síntomas extrapiramidales, con una desarticulación muy fuerte a nivel institucional, familiar, sin proyectos, con mucha complicación, y después, cuando lo derivamos a consultores externos, ya estaba nuevamente estudiando el secundario, con la medicación ya adecuada, con proyectos, con una posibilidad de apoyarse firmemente en la institución, etcétera, etcétera, etcétera. Digo, ok, hizo un buen proyecto. Sin embargo, un buen proceso. Sin embargo, también, al mismo tiempo, pensé en los casos más difíciles, y muchas veces esta clínica te lleva también a enfrentarte un poco a esa sensación de impotencia que a veces uno puede tener, porque son cuadros difíciles. Pensemos que estamos hablando de personas donde los sustentos con los que contamos son casi inexistentes. A veces hago la comparación entre lo que es, no sé, mi clínica privada de lo que es la clínica del hospital. Y a veces digo, sí, claro, pero con esta persona que atiendo privado, nada, tiene como un grupo de amistades ya consolidado, tiene una familia que más o menos, o sea, más allá de que se lleve mal o peor, qué sé yo, está por lo menos para apoyarlo a nivel, no sé, financiero, o a nivel proyecto, etcétera. Y acá es como un montón de cosas que también muchas veces decís, uy, con este paciente lo intentamos hace, no sé, 2 años que tenemos tal paciente en la institución más allá, o en el hospital de día, y me dice, los tenemos que seguir viendo, o qué es el desafío, porque tampoco está como, no sé, súper estabilizado. Algunos sí, por cierto, pero a lo que me refiero es, nos llega también a preguntarnos sobre eso. Entonces, me parece que en cuanto a resultados, por suerte he visto que muchos han tenido un proceso interesante, que han podido articular las cuestiones y seguir con su proyecto en otros dispositivos, a tal punto de que algunos, cuando yo estaba rotando 2017, 16, no me acuerdo ahora exactamente el año, pero cuando estaba más o menos en esa época, todavía los veo al día de hoy, no en la institución, sino que a veces vienen a saludar y qué sé yo, y ya tienen como una consolidación mejor hecha. Otros son un desafío constante, como puede ser, no sé, que nos llevan a las supervisiones constantes, a seguir formándonos, discutiendo en equipo. Es una clínica desafiante, diría yo. La verdad que es muy desafiante en ese punto. Y el tema también está en ver, en reconocer hasta dónde también se puede, también para no, de alguna manera, quedarse en la frustración absoluta. Yo creo también, me viene la frase esto de reconocer lo imposible para no tener la impotencia. Bueno, un poco de eso también, porque hasta cierto punto podemos desde nuestro abordaje, incluso hasta a nivel institucional solo, cuando también tenemos que forzarnos a trabajar con otros sectores, educación, justicia, un montón de, desarrollo social, y también con otras instituciones en general, y con otras disciplinas, y con un montón de otras cuestiones que a veces también hacen difícil las cosas, pero que me da la impresión de que a veces el trabajo es pasito a pasito, y después reconociendo esas cosas. Claro, los logros del día a día. También. Sí, eso desde ya. Está Adriana, que quiere preguntar, Adriana Sadonowski. Sí. Adriana, Sí. ¿podés habilitarte? Sí, ¿me escuchan? Sí. Sí, bueno, en primer lugar, felicitaciones, buenísima tu presentación, muy detallada. No, en realidad era para agradecerte y felicitarte y preguntar un poco, digamos, el funcionamiento, por ejemplo, de la propuesta de los grupos homogéneos en Alcohólicos Anónimos. El eje está puesto en el grupo, ¿no? Y todo un sistema de madrinas, padrinos, etcétera. En este caso me parece que abordan algo más amplio, donde habría distintos dispositivos, talleres, producciones, terapia individual, combinada con grupal. Pareciera como algo un poco diferente a la idea de lo que es el grupo, la pertenencia al grupo homogéneo, en el caso de Alcohólicos Anónimos, que también lo hay para personas que tienen consumos. Me parece que la propuesta esta sería más, es otro tipo el apuntalamiento, funcionaría de otra manera el apuntalamiento. Sí, en esencia me parece que el tema del consumo no es algo que busquemos nosotros como algo
que una, si se quiere, a todas las subjetividades con las que trabajamos. De hecho, en los grupos hay veces que, a ver, por cuestiones de la impronta que tiene histórica la institución, o por lo que los pacientes se arman internamente, o porque también, lo cierto es que muchos de ellos tienen problemática de consumo, un grupo puede empezar cuando uno le dice, bueno, ¿de qué les parece que trabajemos hoy, o cómo vamos a hablar, o de qué vamos a hablar hoy? Y pueden decir, no, quiero hablar de cómo me cuesta dejar de consumir, por ejemplo. Y muchos pueden hablar de eso, pero tampoco es que buscamos, si se quiere, esa identificación específica. Me parece que las personas tienen más que un solo rol, que un solo rol no nos define como personas. Uno puede ser en tanto, no sé, consumidor de sustancias, pero también puede ser, no sé, pienso en muchos pacientes, ¿no? Un poeta, un peluquero, un estudiante. O sea, como hay un montón de otros roles en los cuales pueden apoyarse, y me parece que esa variabilidad de roles también es en cierto punto terapéutico. Ahora, en relación a lo que los aúna en general, muchas veces pensamos desde otro lado, como diciendo, bueno, espectadores o críticos reflexivos sobre un cortometraje, por ejemplo. Bueno, si eso los aúna en ese taller específico, bienvenido sea, porque vamos para ese lado también. Pero sí, en relación al tema de Alcohólicos Anónimos, me parece igual, como les dije anteriormente, no quiero posicionarme en un lugar de esto es lo que funciona, el otro no, porque, como les dije, hay algunas personas donde ese tipo de abordaje viene muy bien, en el sentido de el apoyo constante que tienen, el hecho de contar con un otro. Y muchas veces, como les dije, hay un trabajo de Bateson que se los recomiendo mucho a las personas que tengan la posibilidad, donde habla de Alcohólicos Anónimos, y donde me parece que es una interesantísima lectura de cómo ir más allá del ubris, ibris, no me acuerdo cómo se dice, pero de esta cuestión que tenemos nosotros de querer desafiar a una cosa más, de una botella más, y te juro que ahí paro, y cómo Bateson hace de eso como un trabajo interesante. Pero bueno, tampoco la idea es desviarme mucho de la presentación de hoy. Sí, no sé si hay más preguntas. Si no, me gustaría si podés desarrollar un pequeñito algo de lo que dijiste de la ley de salud mental. Pero bueno, no sé si hay otras preguntas. De todas maneras, el próximo plenario abierto lo tenemos pensado en relación a ese tema, así que la idea es invitarlos a todos y dedicarle especialmente todo un plenario a la ley de salud mental. Pero bueno. Hay una pregunta de Elina. Sí, quisiera saber, Patricio, ¿hay pacientes, digamos, nómades que van, vienen, se van, vuelven? Hay algunos pacientes que son más errantes, como les solemos decir ahí, que les cuesta anclar en alguna institución. Pienso en un par, de hecho hay un paciente específico, no lo menciono por nombre ni nada, pero algo llamativo es que tengo muchas amistades y muchos colegas en distintos hospitales en la provincia y en la ciudad de Buenos Aires, pero principalmente en ciudad. Y me recuerdo un paciente que llega a hospital de día, lo podíamos ver dos meses, tres en un momento, después en un momento como dejaba de aparecer, y después bueno, puede volver más adelante, después igual lo fuimos encuadrando por el otro lado, pero más allá de la particularidad de ese paciente, me acuerdo que, no sé, hablando de la vida con otros colegas, me decían, ah, fulano, claro, pero está también la Guardia del Borda, ah, pero también está en el Fernández, pues sí, pero también está en tal lugar. Y sí, a ver, hay algunos pacientes que evidentemente les cuesta poder hacer, si se quiere, un nexo específico o un anclaje o un vínculo, ¿por qué no?, con una institución. Algo que noto por lo menos de la institución en la que trabajo yo, en Laura Bonaparte, es que generalmente a ese nivel por lo menos hay como un gran nivel de conexión. Ahora, no, creo que queda pendiente mucho trabajo en relación a cómo vemos eso, porque a veces es también como el posicionamiento que puede tener la persona con respecto a esa institución. Entonces hay personas que siempre vienen o vuelven a la institución, que uno dice, perfecto, está referenciado acá, lo ve como un lugar amable, pero a veces lo ve como una cuestión de resuélvanme los problemas, tipo, acabo de, no sé, tener un problema legal muy fuerte, vengan ustedes a salvarme las papas del fuego, o acabo de, no sé, destruir algo específico, vengan ustedes me tienen que... Y entonces también el hecho de cuando
en algunos momentos pudimos haber pecado tal vez de demasiado asistencialismo, de decir, bueno, tomá, como yo, sació demanda, y después eso pudo volverse en cierto punto complejo a la hora del abordaje. Pero sí, yo creo que hay pacientes que eso, incluso ese mínimo nivel, les es muy difícil. Acá hay una pregunta que dice, ¿cuántas personas abarca más o menos el dispositivo de hospital de día? Quizás se dijo y me lo perdí, entré un poquito después. No sé si te referís a pacientes o a equipo profesional, pero si es de pacientes... O ambos, ya que estamos. Bueno, ya que estamos, Guau. vamos. Sí. Y yo diría 20 y pico por turno, con lo cual serían 40 y largos, 40 y medios, por ahí. O sea, la verdad no te sabría decir de número específico porque es un número que va variando, tipo personas que derivamos a un lugar, personas que son nuevos ingresos, personas que quedan internadas y momentáneamente no están en el dispositivo, etc. Y en cuanto a profesionales, y a ojo te diré, no sé, 6 psicólogos, 4 psiquiatras, no, un poquito más, 7, 8 psicólogos, 4 psiquiatras, 4 enfermeres, 3 trabajadoras sociales, 2 terapistas ocupacionales, y por lo menos que vas siempre un taller, 2 talleristas, podemos decir, pero una persona un poquito con más asiduidad que otra. Creo que dije todos, espero que no me haya olvidado de nadie, si no, le pido disculpas. Pero son Quería un equipo. preguntar si reciben pacientes judicializados. Sí, con eso me refiero a lo siguiente. Pienso en un paciente que abordo a menudo, no solamente que tiene una historia de haber estado privado de su libertad por 10, 12 años, sino que cuando está muy complicado, ahora por suerte ya me parece, no lo quiero quemar, pero bueno, hace bastante que viene mucho mejor en el sentido de pero hubo un momento en el cual una escalada de consumo específica lo llevaba a tomar situaciones específicas de riesgo muy fuertes, en el sentido de, bueno, lo clásico era ir romper vidrios en los autos, en el barrio, y sacar cosas, pero a veces lo agarraba la policía o la fuerza de seguridad, y quedaba con una causa judicial, a veces quedaba detenido y venía con la custodia policial a la guardia o a pedir, por ejemplo, la medicación mientras estaba detenido. Entonces tenemos un departamento legal en el hospital con el cual también articulamos. De hecho, ese paciente específico en un momento hubo una intervención judicial para acelerar las cuestiones de la internación, cosa que también ya veníamos tratando de realizar desde hace bastante tiempo y se nos había complicado por distintas razones que no vienen al caso, pero el punto es que sí, a veces tenemos pacientes que nos informan, no sé, los vamos viendo y de repente nos dicen, che, fulano de tal está detenido en tal comisaría, refirió que está haciendo el tratamiento está en el lugar, denos más información, necesita medicación o necesita. Como le digo, el trabajo siempre es articulado e intersectorial, más con este tipo de pacientes que no veo otra manera de hacerlo. Bueno, no sé si hay algún comentario más. Último. Sí, yo estaba pensando, perdón que no pongo la cámara, pero se me complica a veces. O sea que es más o menos la misma cantidad de pacientes que profesionales por turno. No. No sé, creo que hay por lo menos el doble de pacientes, por lo que hice así de cálculo rápido. Ah, me hice yo en toda confusión mental, perdón. No hay problema. Sí, es que somos muchos y la verdad es un número que va cambiando tan a menudo que verdaderamente no te podría decir en este punto, ¿sí? Puedo recordar cuántos pacientes estoy viendo yo específicamente, más o menos cuántos forman parte del grupo, cuántos participan en tal o cual taller, pero así de toda la institución a veces, porque como les digo, algo que ya los mencioné por arriba, pero no detallé, cuando le dije que tienen tratamientos a medida, eso quiere decir que algunos pacientes vienen, por ejemplo, 2 veces a la semana. No es que vienen de lunes a viernes. O hay algunos pacientes que vienen todos los días, pero vienen
a un espacio acotado, como venís, tenés tu terapia, tenés este taller, y listo, porque es el único interés del paciente. Nosotros no obligamos a los pacientes a ir a taller ni nada de eso, o por lo menos, o sea, podemos decirle, che, te recomendamos enfáticamente que vaya, pero si no quiere, no quiere, obviamente. Entonces, nada, muchas veces hacemos estas cuestiones a medida. Entonces hay muchos pacientes que vienen, no sé, 2 veces a la semana, y yo voy 4 veces a la semana, por ejemplo. Otro día tenemos de formación específica, pero digo, y no sé, no lo veo tan a menudo, o viene en el turno mañana y se retira temprano y yo nunca lo veo, entonces es como que puede estar y yo, la verdad, lo tendré de nombre, y es difícil como ir registrando qué va pasando en el día a día. ¿Y tienen encuentros entre los Perdón. profesionales? Sí, por supuesto, los miércoles tenemos la reunión de equipo, tenemos ateneos interdisciplinarios a nivel institucional del hospital que están instaurados, tenemos espacios de formación colectiva que tenemos una vez por mes, tenemos otras actividades de formación que son más optativas, en las cuales uno, si quiere, va o no. A la vez, la gran mayoría de los profesionales hacemos formación en el campus virtual del hospital. En este momento, si bien estamos tratando de alguna cuestión más centrada en la ley Micaela, antes vimos sobre identidad del trabajador estatal, vimos sobre cuestiones relativas a... se me hizo una laguna, pero bueno, vimos como distintos cursos puntuales de un montón de cosas en esos espacios formativos. Y los que tenemos a nivel presencial, vimos de la urgencia, vimos de la interdisciplina, vimos de la reducción de riesgo de daño, vimos un montón de cuestiones que se van repitiendo, sin mencionar también las actividades que tenemos de las jornadas anuales que tenemos, de presentación de trabajos, y bueno, la verdad, y muchos trabajos en relación a supervisiones, que el hospital, por suerte, se encarga de gestionar. Sí, se te nota muy formado. Muchas gracias. Y otra pregunta que por ahí tiene más que ver para las personas que no tratamos este tipo de problemáticas, pero que a nuestros consultorios llegan pacientes que tienen a alguien en una situación así, más cerca, más lejos. Tal vez si hay alguna indicación o comentario que vos puedas hacernos para ayudar a esa persona cercana al que tiene el uso problemático, que conviene para esa persona y para el que tiene el uso problemático. No sé si se entendió, por ahí medio complejo. Sí, se entiende en función de que es algo que se suele ver a menudo. Tanto, o sea, esta cuestión que mencionabas me hace acordar mucho a, por un lado, mi clínica privada, y por otro lado, lo que veía más en el hospital en Pacheco, en el Magdalena Martínez, donde de repente se veía mucho más familiares que consultan en función de, no sé, estar sobrepasados por alguna cuestión relativa al trato con una persona que consume, o tratar de, bueno, venir a la guardia diciendo, mira, che, hay que internarlo porque acaba de romper todo, porque me amenazó, porque se... Cosa que, de nuevo, está más en tela de juicio ahora a partir de las cuestiones que sucedieron a nivel más mediático. Tal vez el caso del cantante es como más representativo. Y la verdad no sé si te puedo decir algo específico de decir esto funciona para todos, pero lo que sí puedo dar como, no sé, grandes cuestiones específicas es que, bueno, sí, hay un montón de dispositivos, de guardias interdisciplinarias en las cuales uno puede ir y consultar o tratar de ver, de iniciar un tratamiento. Ahora, hay desafíos y dificultades específicas. Por un lado, que no necesariamente los pacientes o las personas que estén en una cuestión de consumo problemático van a querer voluntariamente iniciar un tratamiento. Y por otro lado también está en relación a la dinámica del vínculo y familiar, en relación a qué tanto la persona puede entender, aceptar o tratar de repensar la situación. A veces es como, no, sí o sí tiene que hacer esto, o sí tiene que pasar tal otra cosa, y a veces también regular expectativas de la persona con la que uno está trabajando a nivel familiar. Pero de nuevo, esto es como una cosa superficial, bien superficial, porque hay un montón de cosas abajo de ese iceberg que uno va a tener que seguir trabajando en función de la problemática específica. Y lamentablemente tenemos que darle un cierre a la actividad de hoy. La verdad, Patricio, te agradecemos muchísimo, fue muy interesante tu exposición. Me parece que abriste un poco, cuando hablabas de la estigmatización de los pacientes con adicciones, me
pensaba también en los profesionales, en los prejuicios que tenemos nosotros también cuando se nos acercan ciertas situaciones que a veces no son tan claras como para una internación, pero que son pacientes que aún sostienen tratamientos y uno tiene que vérselas con eso que sucede y eso que trae el paciente. La verdad es que muchísimas gracias, la verdad, daría para seguir una hora más por lo menos. La verdad que sí iba a decir eso, o sea, yo me quedé con ganas de seguir hablando, pero si no voy al hospital después voy a tener problemas con mis coequippers y también con los pacientes. Pero bueno, les agradezco un montón la posibilidad de charlar esto. Yo ya lo hablaba con Lucila y con Mónica antes de empezar el Zoom, que es algo que llama a la reflexión, a seguir hablando, que tiene una lista que te lleva a otra cosa, es como una cuestión de hipervínculo, casi de que uno va a una cosa, a otra cosa, y nada, es tan complejo que no es sencillo en una hora y media, lo que sea, abordar toda esta cuestión. Pero Sin bueno, duda, espero que... en el medio está la clínica, y está el día a día de la clínica, y lo También. que cada uno de nosotros hace con esta realidad tan compleja, que muchas veces la complejidad también está dada no solo por las características de los pacientes, sino por la dificultad de abordaje desde los equipos de salud. Y me parece que das un ejemplo de posibilidades de un tratamiento ambulatorio, que no quiere decir que no haya casos que ameriten una internación, y también Hospital de Día es un dispositivo intermedio, y hay otras posibilidades también de forma ambulatoria por consultorios de abordar estas complejidades, pero nunca, me parece que nunca solos. El equipo, si no está dado, se tiene que construir, también entre los profesionales. Totalmente, y destaco esto, nunca solos. Me parece buenísimo remarcarlo. Me acuerdo una vez en una supervisión, ya cuando era residente también, que una persona dijo, si vos te quedás solo con el paciente, estás dejando solo al paciente nomás. Y me resonó bastante esa frase porque digo, sí, en verdad, el abordaje siempre va a ser con otros en general, pero múltiples. Y verdaderamente, como para no seguir extendiendo nada más, lo que sí espero más o menos haya podido despertar, aunque sea el interés de poder, no sé, o averiguar un poco más sobre la temática, o ver si despertó algún interrogante puntual en la clínica que vemos en el día a día. Yo me parece que con eso ya vamos a estar bastante bien. Y nuevamente agradecerles a la PPG por haberme invitado. La verdad fue una experiencia muy placentera y bueno, hasta la próxima, estoy a disposición. No, agradecerte a vos, Patricio. Hay muchos mensajes de agradecimiento y de felicitaciones por la tarea y por la exposición. Así que bueno, te volvemos a invitar otro año o cuando podamos. Cuando quieran. Tengo muchas más cosas para hablar. Así que bueno, les agradezco nuevamente. Nos estamos viendo. Hasta luego, muchas gracias. Hasta luego. Gracias, muy bueno.